A ver si se escucha bien. Ahí sí, lo escucho bien. Acabo de salir de una sesión con una persona que es bastante especial. Bueno, hay muchas personas especiales en este mundo, pero en esta conversación se sintió más especial de lo habitual. Y, y en esta conversación hicimos como una, trazamos como un mapa histórico de todos los tipos de terapia que esta persona había encontrado y cómo cada tipo de terapia le había entregado pedacitos de luz que iluminaban cosas que antes estaban en la oscuridad, ¿ya? Pero que al mismo tiempo le hubiera gustado quizás eh, ahorrar un poco de tiempo. No sé si eso es algo que sea realista, porque em, cuando uno mira hacia atrás, ¿no? Y ve la trayectoria, hay cosas que lamentablemente toman el tiempo que tienen que tomar. Y eso es algo, es una visión que quizás es dura, em, pero que cuando se llega más o menos a una aceptación de esa realidad, se suelta un poquitito el control y se acepta un poquitito la incertidumbre y ponemos una intención de nuestra parte que quizás se ve distinta, ¿ya? En esta sesión con esta persona, me permitió también empezar a reflexionar un poquitito de mi trayectoria en cuanto a las terapias que a mí me han tocado vivir. Y se me ocurrió que quizás era un buen video transparentar las sesiones, los tipos de terapia que yo he asistido como paciente. ¿Ya? Yo creo que es importante que la gente eh, vea la figura del psicólogo no como una persona que llega a un nivel de sabiduría solamente consumiendo información y solamente recibiendo instrucciones y talleres y estudios, etcétera, sino que también como una persona que se ha explorado a sí misma y que ha asumido desafíos de autoconocimiento desde distintas áreas, ¿ya? Voy a ser muy honesto en mis experiencias aquí, en el sentido de que voy a intentar no romantizar ningún enfoque, eh, ya que no creo que haya ningún enfoque que personalmente haya tenido un impacto eh, tal que le quite la importancia al resto, ¿no? Yo no veo en mi trayectoria un enfoque que haya sido tan radicalmente impactante que haya hecho que todos los demás los haya invalidado. De hecho, yo creo que hay muchos enfoques que tienen nombres distintos, pero que al final del día la forma de trabajar, a dónde se quiere llegar, no son tan diferentes, ¿ya? Por ahí, al principio, obviamente, lo primero que encontré, que esto fue el año 2013, 2012, 2013, lo primero que encontré fue la terapia cognitiva conductual, ya que fue una terapia que me entregó yo lo sentí como una terapia que me entregó un bastón, ya, porque un bastón donde me pude afirmar ante la gran incertidumbre que estaba viviendo en mi cuerpo y en mi mente. Me entregó una estructura, me entregó una visión, si bien limitada y media patologizante de lo que yo estaba viviendo, ¿no? Catalogar algo como irracional solamente, pero me permitió a mí por lo menos decir, ok, esto es irracional y no soy necesariamente una persona mala o una persona que se está volviendo loca, ¿no? Es irracional, ¿ya? Y para mí eso en su momento me alivió, ¿ya? Obviamente que luego de unas 12 sesiones, no me permitió avanzar, sobre todo en la parte del miedo, de cómo el miedo vivía en mí, ¿ya? Sí me permitió entender y hacer un trabajo casi que matemático y como calculador, ¿no? Entonces como que potenció mucho esa parte de mi calculadora, matemática, de los pensamientos, reescribirlos y hacer mucho análisis sobre mis pensamientos y tal, pero no me entregó algo que fuera desde el cuello hacia abajo, ¿no? Y algo que yo sentía.
¿Por qué? Porque como yo me di cuenta que ya estaba llegando a un límite, porque en momentos extremos, donde mi capacidad para ordenar esos pensamientos no estaba disponible, surgía una desorganización total. ¿Ya? Entonces yo dije, ok, este tipo de terapia, en mi caso personal, me funciona en un nivel, pero hay un nivel que no está tocando. Luego de eso, paso a experimentar, hago un salto olímpico a algo que es una psicoterapia más transpersonal, humanista transpersonal, que me entrega toda una visión media existencialista, me entrega una visión más experiencial, y eso significa que no nos enfocábamos tanto en los pensamientos, sino en mi visión de la vida, mi visión de mi familia, la visión que tenía yo sobre mi historia, y obviamente la parte transpersonal que invocaba ahí a elementos que están más allá de la experiencia humana, lo cual en ese momento no me vino muy bien, honestamente. Ya me costó mucho integrar esa parte en ese momento de vulnerabilidad, porque todo lo que fuera extra, terrenal, no sé cómo llamarlo, o extraordinario, en el sentido de que está fuera del día a día, del diario vivir, de la familia, del contexto, de la política, de lo social, me generaba mucha ansiedad. Entonces, tomar contacto con la parte transpersonal, en ese momento me generó una desregulación tremenda. Entonces, ahí hice algunas respiraciones holotrópicas, me acuerdo. Visité un centro que se llamaba Triagrama, que estaba cerca de Santiago, en el Cajón del Maipo, creo. No recuerdo muy bien dónde era, pero creo que era cerca de Santiago. Y ahí también tenían algunas meditaciones activas. Por ahí entró la meditación, creo que se llama meditación activa de Osho, no recuerdo muy bien el nombre, pero era un grupo de metodología humanistas transpersonales slash New Age que buscan especies de catarsis, ¿no? Con la promesa de que a través de una catarsis por ahí haya un reajuste o un, una liberación o una descarga, cosa que en ese momento no sucedió. Ya, lo que sí me entregó la terapia humanista transpersonal fue obviamente darme cuenta que a nivel humano, a nivel valórico, a nivel emocional, habían conflictos tremendos, habían muchos conflictos. Después de eso, paso a tomar contacto con una psicóloga que trabaja la línea Gestalt, ¿vale? Y la línea Gestalt, sé que tiene una mala fama por internet, y es porque lamentablemente aquí no quiero entrar en conflicto porque no tengo energía a esta hora y no tengo mucho tiempo, pero la línea Gestalt, la que nace desde la terapia humanista, ¿no? No estamos hablando aquí de la línea Gestalt como formación externa, ¿ya? Hay terapeutas que se forman como terapeutas Gestalt y creo que es una formación que dura 2 o 3 años y ya. No hay que estudiar la carrera de psicología ni nada. Y no lo digo en desmedro de nada, ¿ah? Sino que simplemente para hacer la distinción del tipo de terapia que yo hice, ¿vale? Y esta terapia Gestalt, la verdad es que me ayudó bastante porque me hizo tomar en contacto con mis emociones directamente. Fue directamente la emoción y me di cuenta de varias cosas. Dentro de esas cosas que me di cuenta era un duelo relacional que estaba abierto, un duelo familiar que estaba abierto, mi abuela había muerto, y cómo la ansiedad vivía dentro de mí desde que yo era un niño. ¿Ya? Entonces estas experiencias, este tipo de terapia me ayudó muchísimo a integrar toda esa información que más o menos yo tenía como una sospecha, porque yo había preguntado a mis amigos em, cómo ellos me ven, eh, o a mi familia, ¿no? De cómo era cuando chico, cuando niño, y todos estaban de acuerdo que era una persona que tenía unos niveles de ansiedad por ahí medios elevados, ¿no? O unas ciertas obsesiones o formas rígidas de vivir. Y la terapia Gestalt con esta persona, esta mujer, me dio muchos pasos de avance, sobre todo con un ejercicio, no uno, sino que fueron varios, pero este que marcó bastante,
que es el ejercicio más famoso de la terapia gestal, que es el ejercicio de la silla vacía, ¿ya? Que lo hicimos en la universidad, que lo hice yo con muchos pacientes en mi práctica, en el CEFAM, que lo había hecho un montón de veces en mi vida y que lo habían hecho conmigo también, muchas veces, pero que nunca había tenido el impacto que tuvo en ese momento, donde yo en esa silla me siento con una parte de mí que es este niño ansioso o este niño que vive con miedo, ¿ya? Y esa sesión me acuerdo que, esto fue hace muchos años atrás, inolvidable, ¿ya? Una sesión que fue inolvidable, que algo ahí se acomodó, ¿ok? Y luego salto a experiencias de terapia narrativa. No tomo una terapia formal con un terapeuta narrativo o un psicólogo narrativo, pero sí hago consultas con algunos terapeutas narrativos, ¿vale? Me empiezo a formar en terapia narrativa, entonces por ende, al formarte en terapia narrativa, tomas contacto con algunos terapeutas, ¿ya? Algunos terapeutas que al día de hoy los conozco acá en Noruega, y otros terapeutas que están en Santiago, y por ahí fuimos a una formación con Maggie Carey en Santiago hace muchos años atrás, entonces ahí hice buenos contactos y a través de preguntas y que me permitió mucho no verme como un problema, que es como uno de los lemas básicos de la terapia narrativa, y esta parte de externalizar y también ver todas mis interpretaciones, ¿no? Todo lo que yo estaba creyendo sobre mí mismo, sobre mi experiencia de vida, sobre el futuro, sobre cómo se vive la enfermedad mental en un contexto familiar. ¿Ya? Que es lo que yo vi de otros familiares que tuvieron experiencias de salud mental. Eh, Luego ya finalmente tomo contacto con la línea de aceptación y compromiso. Esto ya no en un contexto terapéutico, o sea, sí terapéutico, pero no clínico. Y ahí cuando algo da un paso un poquitito más allá, la terapia de aceptación y compromiso, porque me entrega otra vez, me vuelven a dar como un bastón que yo no necesitaba mucho, que es el contexto más cognitivo, pero le agrega la parte de la tercera generación que tiene que ver con las experiencias de aceptación, ¿no? De no resistencia, cómo se trabaja las experiencias de aceptación radical. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa a nivel de cuerpo? ¿Por qué hay un pasivo ahí cuando se trata de experiencias de aceptación? ¿Qué pasó en mi vida? ¿Por qué no lo logro encontrar dentro de mí? ¿Cómo es que yo aprendo a siempre estar en la búsqueda constante de soluciones? ¿Y qué es lo que pasa cuando no estoy buscando una solución? ¿Con qué me encuentro? Todo eso se abrió de una forma súper amable. Creo que también con las personas que lo viví eran bastante hábiles a la forma de entregar esto, ¿ya? Y por último, llega ahí el contacto directo con indagación compasiva, que es el modelo creado por Gabor Maté y Compassionate Inquiry, ¿vale? En esa época ya final, ¿no? Aceptación y compromiso y Compassionate Inquiry, yo ya sentí que ya estaba bastante bien, o sea, ya a nivel sintomatológico, o si me hubieran aplicado quizás un test o una evaluación, yo ya no hubiera marcado con un nivel de sufrimiento importante o una psicopatología ahí con algún código en el DSM o en el CIE-10. Entonces, quizás por eso mismo también la forma en la que recibí la indagación compasiva fue tan impactante, porque ya venía con un trabajo hecho desde antes, lo que permitió que emergiera mucho más el contenido de tipo de estrés tipo traumático, ¿ya? Y en esta indagación compasiva, los primeros 6 meses son de autoindagación en la formación, son de autoindagación. Entonces eso significa que nos sometemos, las personas que se están formando, a reuniones bimensual, o sea, si eran cada 2 semanas, si mal no recuerdo, y hacíamos triadas, diadas, y hay preguntas de reflexión. Es un momento en la formación que es tremendamente personal. Y obviamente ahí vas pidiendo citas con personas que están formadas en el modelo. Y ahí apareció experiencias traumáticas, eh, mm, eh, no sé si llamarlas clásicas, porque clásicas no son,
Clásico sería accidente, ¿no? Abuso sexual, muerte, o bueno, muerte sí hubo, enfermedades, ¿no? Eso es como lo clásico, o guerra. En ese sentido clásico no fue, pero sí lo que apareció fue temas de, obviamente, del desarrollo, ¿no? Experiencias de cómo un niño percibe ciertos cambios, eh, cómo un niño vive ciertas experiencias a través de otros, y eso es algo que yo nunca había contemplado, ni en aceptación, ni en aceptación ni compromiso, ni en cognitivo-conductual, ni en transpersonal humanista, ni en Gestalt. Y eso fue una pieza tremendamente importante, ¿ya? Porque, claro, yo tenía conciencia de cómo yo era como niño, pero no lo había sentido otra vez, ¿ya? No había vuelto a tomar contacto con eso en el momento presente, ¿ya? Quizás sí lo había hecho con unas experiencias de meditación por ahí, o en esta experiencia de respiración holotrópica, me acuerdo que algo se asomó, pero de una forma consistente, así de gotita a gotita, no. Entonces, este modelo de indagación compasiva me llevó directo a esa experiencia y eso me entregó, al principio, obviamente me sentí súper expuesto, me sentí súper abierto, era un poquito incómodo quizás para mí porque no estaba acostumbrado a vivir con esa intensidad emocional. em, Viviendo en otro país y todo eso, entonces fue igual un poquitito como quizás desestabilizante a ratos, ¿no? Pero que luego ya se estabilizó bastante bien y creo que fue bastante exitoso en ese sentido, ¿ya? ¿Por qué digo todo esto? Porque muchas veces la gente me pregunta cuál es la terapia que te ayudó, ¿ya? O cuál es el modelo que cuál es el modelo que más te crees tú que puede ayudar. Y yo creo que estamos cometiendo un error muy grande la comunidad de psicólogos y psicólogas o la comunidad que trabaja en temas de salud mental, de ir categorizando los modelos y ponerlos en una especie de competencia, sobre todo cuando esto está al servicio del mercado, ¿ya? Si tu intención es tener más clientes que el otro modelo y por eso tienes que desprestigiarlo al otro, yo creo que eso es una batalla que siempre ha existido, pero que ahora al ser público, yo creo que está causando un daño tremendo en las personas que están buscando terapia. ¿Ya? Lo que sí yo creo que jamás voy a negar es que si cada uno de estos modelos que yo mencioné ahora, ¿vale? Tuvieran, que ya está sucediendo, ¿ya? Si tuvieran una conciencia mayor de las experiencias traumáticas, ¿ya? O fueran traumas informados de una forma formal, de una forma profesional, sí que tendría quizás un impacto mucho mayor y quizás no hubiera requerido que yo buscara de forma ahí circular, ¿ya? Eso lo digo desde un desconocimiento y solamente desde mi experiencia, ¿vale? Y desde la lógica quizás. Pero al final del día hago este video para que se den cuenta que las terapias en general el contacto con un profesional, en general el contacto con un ser humano, el contacto con una experiencia puede ser aliviante, ¿ya? Y quizás estar buscando por la herramienta última, ¿ya? Por el mejor modelo, ¿no? Por lo que más me haga sentir como ese momento, a ese aha moment, ¿no? Como lo que más me haga cambiar de forma lo más rápido posible. A veces quizás nos estamos olvidando de cómo funciona el cambio y el crecimiento. Ya, muchas veces el cambio y crecimiento ocurre a través de capas o a través de qué tan seguro se va sintiendo el sistema para integrar estos cambios. Y nos suceden como si fuera un plan de 21 días para bajar de peso, ¿no? Sobre todo si las experiencias de las que estamos hablando son experiencias dolorosas o experiencias traumáticas. Con mayor razón, el cambio se va a resistir. ¿Ya? Em, Ojalá que este video les pueda servir entonces para que a la hora de buscar terapia, obviamente busquen terapia
con profesionales que puedan demostrar sus criterios de estudio, que puedan demostrar, em, que puedan sostener vivencias traumáticas y que te hagan sentir seguro al mismo tiempo, ¿ya? Porque parte de de este modelo económico psicoterapéutico que hay es justamente entrar ahí a competir, ¿no? Y en esa competencia cual- todo vale ahora, ¿no? Está valiendo todo, una formación de una semana, ya te da como un criterio de experto en algunas áreas, lo cual lo encuentro tremendamente peligroso, ¿ya? Así que espero que a la hora de elegir algunos modelos terapéuticos no vayas en la búsqueda absoluta del mejor modelo, sino que busques un modelo que en este momento te entregue algo y que te haga sentir seguro y que al mismo tiempo te ilumine una parte, ¿no? Con el entendimiento de que quizás va a haber luego otro modelo que se pueda complementar con lo que estás viviendo y te pueda entregar también otra parte importante, ¿ya? Em, Eso. Estoy un poquito resfriado porque llegué recién a Noruega y el cambio de temperatura fue súper grande. Nada, quizás agradecer a Mauricio, que fue la persona que tuve una conversación hace un par de minutos y que hicimos este ejercicio también de ver la trayectoria un poquitito de las personas que habían influenciado su camino y cómo personas fueron influenciando distintas partes, más que una gran sola cosa, ¿no? Que también es una forma media absolutista de ver la salud mental, ¿ya? Como que algún día vamos a encontrar la solución y históricamente creo que en la historia de la humanidad eso no ha existido, ¿ya? Y por eso también mucha gente a veces busca soluciones radicales y termina siendo peligrosa, ¿no? Como consumir psicodélicos sin un apoyo que esté entrenado o someternos a terapias em, que sean por ahí medias, solamente basadas en la catarsis, como dije antes, que no garantizan necesariamente una solución, ¿ya? Chao.